Hola a todos, bienvenidos a un seminario web del Instituto de Capacitación de NRCDV. Mi nombre es Brittany Eltingham y estoy muy contenta de que nos acompañe hoy para realizar sesiones de escucha con sobrevivientes de violencia de género. Para esta capacitación, el Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Doméstica se asoció con Gabriela López Cerón, PhD, del Consorcio de Investigación sobre Violencia de Género de la Universidad Estatal de Michigan para destacar su artículo titulado Realización de sesiones de escucha con sobrevivientes de la violencia de género. Las sesiones de escucha son una excelente técnica para capturar las opiniones y sugerencias de los participantes sobre un tema. Existen varios principios bien establecidos sobre cómo llevar a cabo sesiones de escucha efectivas, pero sin embargo, cuando se trata con sobrevivientes de violencia de género, es fundamental integrar una perspectiva informada sobre el trauma en cada aspecto del proceso. En este seminario web de 60 minutos, a los participantes se les ofrecerá algunas consideraciones y pautas clave al realizar sesiones de escucha con sobrevivientes. Vamos a comenzar. Hi everyone, welcome. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Brittany Eltingham, soy encargada de Safe Housing y de CBD y voy a ser la moderadora para el día de hoy. Voy a hacer lo mejor que pueda para hablar a un paso moderado. Soy una mujer de 30 y pico años con una sudadera de cuello alto y con un moño en mi cabello. Nuestra misión en NRCDV es cambiar y transformar la violencia doméstica, pero antes de entrar a las diapositivas, quiero repasar otras cositas, aunque yo sé que están familiarizadas con las herramientas de Zoom. En este entonces, estamos comprometidos a hacer este espacio accesible para que todos puedan participar sin importar las habilidades en sus idioma preferido para hacer este evento realidad. Por ejemplo, pedimos que por favor limiten el uso de la función del chat. Es difícil traducir el chat en tiempo real y va a ser difícil a los equipos portátiles. Manden preguntas o recursos directamente a mí, a Brittany Eltingham, o pueden poner sus preguntas o comentarios en preguntas y respuestas para que puedan leer en voz alta y sean interpretados simultáneamente. Por favor, seleccionen su canal de interpretación y manténganse ahí en caso de que haya algún tipo de dificultad tecnológica, no les falte el audio. Finalmente, aunque hacemos este espacio multilingüe, también sabemos que estamos aprendiendo cómo hacer esto bien. Así, por favor, déjenos saber durante el webinar si están teniendo dificultad para tener acceso a esto. Vamos a preguntar en cuanto al acceso en la evaluación al final. Por favor, déjenos saber su experiencia y cómo podemos mejorar. Reconocemos que hay mucho que aprender y queremos ser mejor. Muy bien. Siguiente dispositiva. Muy bien. Así que en NCDB tenemos diferentes tipos de equipo de trabajo. Tenemos programación y prevención, política y investigación, comunicaciones y operaciones. Y luego nuestros enfoques a este trabajo es asistencia técnica y capacitación, desarrollo de recursos, organizadores y redes, iniciativas claves y proyectos especiales que incluyen ACEDB, lo siento, el edificar soluciones comprensivas, estudio de investigación basado en la comunidad, mantener al tanto de violencia y también de evidencia, el Runaway and Homeless Youth Toolkit, el Prevent IPV, herramientas para el cambio social, Safe Housing Partnerships y BondNet. A este proyecto fue posible gracias a la subvención número EB 1940 para el Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Doméstica de la Administración para Menores, Jóvenes y Familias, de la Oficina de Servicios para la Familia y la Juventud del Departamento de Salud. No tengo idea qué está pasando, lo siento.
Así que el contenido es responsabilidad de los autores y no representan la vista de los departamentos de salud y servicios humanos. Y con esto, déjeme hablar en cuanto a la introducción de nuestra presentadora. Ahora tenemos doctora Gabriela López Cerón, es directora asociada del Consorcio de Investigación sobre Violencia de Género de la Universidad Estatal de Michigan y directora de la División de Justicia Lingüística del consorcio. Está comprometida a aumentar el acceso y la relevancia cultural de los tratamientos basados en la evidencia y los servicios de apoyo para los sobrevivientes de la violencia de género, particularmente entre las minorías étnicas y las comunidades de inmigrantes. Como investigadora, está comprometida con la integración de los principios de justicia lingüística a lo largo del proceso de investigación. Su trabajo actual se centra en la evaluación de modelos de vivienda innovadores y servicios para sobrevivientes de violencia doméstica y sus familias. Estamos muy honorados en tenerla aquí el día de hoy. Se la paso a Gaby. Si hay algo más que quieran hacer para presentarse, adelante. Muchísimas gracias, Brittany. Muy buenas tardes a todos. Gracias por tan bella presentación. Es un honor estar aquí el día de hoy. Como mencionó Brittany, es Gabriela López Cerón, pero la gente me llama Gaby. Mis pronombres son ella, she y her. Y yo soy una inmigrante latina de Honduras, una mujer cis de color café con pelo café por debajo del hombro. Y en esta foto estoy aquí de lado usando una blusa negra. El día de hoy estoy utilizando una camiseta de rayas blanco y negro. Estoy aquí en esta junta donde la Universidad de Michigan ocupa las tierras ancestrales comunitarias de Aisha, Nave, Tres Fuegos de Ojibwe y Ottawa y la gente Otomi. Estoy aquí el día de hoy de hablar no como una experta, pero como alguien con algo de experiencia liderando grupos de enfoque, sesiones de escucha con diferentes poblaciones y lugares en inglés y en español. Y voy a utilizar estos dos términos, grupos de enfoque y sesiones de escucha, intercambiarlas para el día de hoy, para básicamente describir una conversación de facilitación que tiene una meta clara y unas preguntas de guía. Probablemente ya averiguaron esto, pero en caso de que les sea de ayuda, el lado izquierdo de la pantalla, el texto está en español y a la derecha en inglés. Y yo, más que nada, voy a hablar en inglés durante la conversación del día de hoy, pero sí tengo un par de dispositivos al final de la presentación que voy a hablar en español. Así que asegúrese de, como se mencionó, que escojan el canal que tienen si no se sienten cómodos en ambos lenguajes. Y si prefieren español, mande sus preguntas y comentarios en español si gustan en la sección de preguntas y respuestas. Así para empezar, me gustaría saber más en cuanto a ustedes. En el formato de webinar, limita la interacción que tenemos, pero tenemos un par de preguntas. La primera es básica, es saber quiénes están aquí en la sala el día de hoy. Yo reconozco que ustedes quizás usan un sombrero diferente, pero seleccionen el que concuerda más en cómo se presentan aquí el día de hoy a este espacio. Quizás con los administradores, servicios de apoyo, intercesores, para opción B, terapeutas o personal clínico para opción C, patrocinadores para opción 10 o investigadores para la opción E. Y como le damos a las personas un minutito para contestar la encuesta, voy a compartir que mi entrenamiento como una terapeuta de parejas y familiar es hablar y entender esto, así quizás van a poder ustedes ver esto en mi presentación y también mi trabajo como investigadora. Estoy aquí con ambos sombreros, primariamente mi sombrero como investigadora que me ha dado la oportunidad de hacer sesiones de escucha y grupos de enfoques, pero siempre con mi sombrero clínico. Espero que esta
plática el día de hoy y el papel que viene con esto les ayude a profundizar su pensamiento, los asuntos múltiples que podemos considerar al planificar y facilitar sesiones de escucha. Al parecer tenemos 80% de los participadores contestaron las preguntas y tenemos la gran mayoría como intercesores y proveedores de servicios de apoyo, 75%. ¿Pueden ustedes ver la respuesta a la encuesta o solamente se me presenta a mí? Sí, lo estoy compartiendo ahorita con Todex. Oh, sí. Muy bien, interesante. Pueden ver dónde ustedes encajan. Así que voy a seguir adelante. Así que si tengo una encuesta, número 2, una pregunta de rapidito para tener un sentido de su nivel de experiencia con este tema. Y esta es, ¿qué experiencia tiene con sesiones de escucha o grupos focales? Una, conozco el concepto, pero nunca he participado ni facilitado uno. Es la número 1. El B, he facilitado algunos en el pasado. Y C, he participado, pero nunca he facilitado uno. Y el D, he facilitado y participado en sesiones de escucha. Esta pregunta, más que nada, es darnos un mejor sentido de quiénes somos el día de hoy en la comunidad, en esta sesión. Así que, por favor, usen el cuadro de preguntas y respuestas como comentarios. Como seguimos adelante, tenemos un equipo maravilloso de comunicación el día de hoy que se va a asegurar que estamos pausando, que yo estoy pausando para hablar en cuanto a esto. Así que le doy la bienvenida a todas esas interrupciones conforme seguimos adelante. Al parecer, un poquito menos de 50%, como 44%, están aquí el día de hoy. Son familiarizados con sesiones de escucha, pero no han participado ni facilitado uno. Y después todo está bastante dividido en el resto de las opciones. Adelante y seguir adelante. Muchísimas gracias por contestar y compartir quiénes son y su nivel de experiencia con nosotros. Así como mencioné brevemente en la presentación o sesiones de escucha, es un método usando para capturar las ideas y sugerencias de los participantes y cierto tema. Y hay diferentes principios en cómo conducir sesiones de escucha efectiva. Pero cuando trabaja con sobrevivientes de violencia de género, así que es crítico integrar una perspectiva que toma en cuenta el impacto del trauma al trabajar con estudiantes de violencia de género. Este es el blanco de la conversación, el proveer consideraciones claves y guías en cómo hacer esto cuando se hace este tipo de sesiones de escucha. Así que vamos a hablar un poquito de esto el día de hoy. Vamos a hablar en cuanto a, claro, la seguridad, consideraciones, la logística, justicia lingüística y sesiones virtuales. Y esto de una manera no es una guía completa, más que nada como una plática que recalca los asuntos más prominentes que quizás surjan cuando se escucha a la perspectiva de los sobrevivientes en un grupo. Espero que mi experiencia y lo que he aprendido les ayude a informar esta presentación del día de hoy, les sea de gran ayuda en el trabajo que ustedes hacen. Así que, claro,
Una consideración importante en trabajar con los sobrevivientes es seguridad. Cuando pensamos en cuanto a sesiones de escucha en particular, tenemos que considerar la seguridad física y emocional. Y obvio, la seguridad física se refiere a la localidad, tiempo, logística de la sesión y seguridad emocional se refiere a la habilidad del participante de expresarse honestamente y sin miedo, riesgos de ser dañados. Claro, van mano a mano, pero para hablar más en cuanto a esto en detalle, tengo aquí unos puntos en cuanto a pensar a la seguridad física y voy a mencionar que en esta sección de la presentación vamos a enfocarnos en sesiones de escucha en persona, pero también vamos a hablar en cuanto a las dificultades que hay con sesiones virtuales, más después en la presentación. Son consideraciones importantes para recalcar que cuando se hace este trabajo virtualmente. Pero si la sesión es en persona, es importante considerar tener las sesiones en un lugar que sea fácil de acceder, especialmente que haya transporte disponible, se encaja con la comunidad, a un tiempo que es conveniente para los participantes. Y también es importante considerar si hay algún tipo de barreras con participantes con discapacidades y cómo uno puede resolver esto. Cuando pensamos en cuanto al espacio físico, así que la localidad, es importante que tratar de encontrar una localidad con un espacio privado donde nadie más puede escuchar a esta plática. Y un aspecto tercero que me gusta a mí mencionar es, ya sé si va a ser ofrecido cuidado infantil o comida o transporte. Si hay límites a lo que se puede proveer, en veces el presupuesto da limitaciones o tiempo da limitaciones, muchas veces hay ciertas cosas formales. Hay opciones de agarrar un reembolso para transporte, cuidado infantil, son cositas que uno puede ayudar. Es algo que al principio es el diseño y el entender mejor lo que es el tiempo para sesión de escucha en del mejor lugar para participantes y que tengamos estas conversaciones con los líderes de la comunidad que puedan mejor informar nuestras decisiones en cuanto a esto. All of these things promote physical Todas safety. estas cosas prometen seguridad física, pero también seguridad emocional al mandar un mensaje claro que como administradores, como patrocinadores, investigadores, valoramos la perspectiva de los sobrevivientes y honoramos el tiempo y la energía que comparten la experiencia con nosotros. Para ampliar un poco más sobre el espacio físico, seguridad física, es importante hacer todo lo posible para fomentar un espacio seguro para participantes. Cuando consideramos un lugar, hay que pensar no solo que sea un espacio privado y también ayuda a los participantes a expresarse con honestidad sin tener ningún miedo de consecuencias negativas o repercusiones con relaciones con proveedores o los servicios que están recibiendo o los servicios que quisieran recibir en el futuro. Eso también incluye consideraciones con respecto a la justicia del lenguaje y es una sección que voy a ampliar un poco más en unos minutos, pero es algo que hay que tomar en cuenta en términos de la oportunidad que sobrevivientes puedan tener de expresarse completamente en el idioma de su preferencia. Un desafío común de llevar a cabo sesiones de escucha con sobrevivientes es que muchas veces hay una pregunta que surge. Se trata de asuntos de trauma y abuso. Y aún si experiencias de trauma y abuso no son el enfoque de la sesión, sobrevivientes pueden compartir detalles sensibles de sus historias que podría llevar la conversación a practicar trauma. Si la facilitadora no está guiando la conversación.
Y aunque algunos participantes estén dispuestos a compartir asuntos de trauma que han experimentado en sesiones de escucha, podría desencadenar para otros participantes estrés traumático. Y aquí es donde los facilitadores son claves. Tienen que estar preparados a guiar la conversación de los procesos de trauma y que tal vez es más apropiado para una sesión terapéutica que en un contexto de una sesión de escucha y volver a llevar la conversación a las metas de la conversación principal. Y en mi experiencia, eso es un detalle muy sensible. Es importante que como facilitadores y yo como facilitadora que estoy respondiendo con empatía a la vez que estoy guiando la conversación suavemente fuera del ámbito de procesar el trauma. Y es importante asegurar que facilitadores han sido formados y capacitados en trauma. Es clave para crear un espacio que es seguro emocionalmente para cada participante. Otro aspecto que podría ayudar mucho es asegurar que las preguntas timones están claros y enfocados en las metas y los objetivos, y eso podría evitar que la sesión de escucha dé una vuelta a un espacio de procesar trauma que probablemente sea lo más adecuado para un espacio terapéutico. Y yo sé que esto es algo que presenta de vez en cuando y para personas que tienen interés en ese tipo de trabajo, quiero dar una pausa para ver si hay preguntas o comentarios. Voy a ver. Veo una pregunta de Alana que dice, ¿quién sugiere que sea facilitador para sesión de escucha? ¿Debe ser una terapista con licencia o un trabajador social? Yo creo que es una pregunta muy interesante y creo que depende mucho de la meta de la sesión de escucha. No cada sesión de escucha ni toda pregunta que vamos a presentar van a llevar la conversación hacia el trauma. Y creo que una facilitadora que no es terapeuta, pero que tenga experiencia como facilitadora, pueda guiar la conversación. Y no creo que tiene que ser una persona con experiencia terapéutica. Yo creo que llevar a cabo esas conversaciones y haciendo esas preguntas cuando están viendo a la guía de las preguntas y preguntando cuál es la meta y el enfoque de la sesión de escucha y cómo conectan las preguntas y cómo podemos capacitar a los facilitadores para responder. Cuando una persona está compartiendo mucho de su trauma, si yo digo de una respuesta apropiada y con empatía sin volver al trauma, puede abrir espacio para otras personas entrar en este espacio de procesar el trauma y tener las herramientas y prácticas de cómo guiar la conversación nuevamente al espacio principal va a ayudar mucho, incluso para terapeutas. Y especialmente si no tienen la experiencia de guiar un grupo y haciendo ese tipo de trabajo. Es la misma consideración que se podría aplicar en este caso. No sé si responde a su pregunta. Como una pregunta de seguimiento, ¿quién sugiere si el enfoque es recibir reacciones sobre los servicios de programa? Eso es el enfoque de mi experiencia principalmente. Ha sido en este espacio de ver y trabajar con sobrevivientes. Creo que mi sugerencia para esto es que aunque existen personas que trabajan en la organización que puedan tener este tipo de experiencia, podría haber algún tipo de conflicto. Entonces, a veces trayendo a una persona que está fuera de la organización para recibir ese tipo de aporte podría ser una decisión mejor y ser sumamente claros
que nada de sus aportes van a impactar a los servicios que están recibiendo o que esperan recibir en el futuro. Así que traer una persona de fuera de la organización y ojalá no tenerlo no en la organización si sea posible, para que sea muy claro que su observación nunca va a impactar a servicios en futuro y que no tienen que participar si no quieren hacerlo. Mi agencia evalúa el peligro usando sesiones de escucha para abordar las necesidades iniciales para sobrevivientes de violencia doméstica o sexo violento y sobrevivientes de trata. Y observo que hay muchas personas que llaman al programa, identifican como LGBTQ, más inmigrantes, y muchas veces tienen miedo de revelarse sobre el teléfono. Y para validar esas preocupaciones, ¿cómo podemos hacer que sean más cómodos cuando participan, pertenecen a una organización, perdón, una identidad marginada? Es importante pregunta, me hace pensar de muchas cosas y es intuitiva de representar este tipo de pregunta aquí. Me interesa saber si otros tienen experiencia o pensamientos sobre eso y siéntense libres de compartir sus aportes aquí. Creo que una parte es validar la preocupación. Eso me hace recordar de una experiencia que yo tuve haciendo conversaciones por teléfono para una investigación en particular y se llevó a cabo en el 2016 y estuve llamando a familias inmigrantes sobre preocupaciones de ser madres y padres, y creo que las personas hablaron muy directamente conmigo de su miedo de hablar de cualquier cosa, y lo que encontré como un éxito es que yo soy inmigrante también y pude usar quién soy yo a decir yo entiendo completamente, quiero decirles quién soy yo y podemos continuar de acuerdo a su nivel de sentir cómodo, y me interesa saber si hay otra manera de hacer ese tipo de evaluación que no sea por teléfono o si puede ser varias conversaciones seguidas o qué modificaciones se puede hacer, porque los miedos son reales. Y hay una base en la realidad con consecuencias reales donde puede haber algún problema. Y creo que es una pregunta muy, muy importante porque trae a la luz algunas consideraciones de las cosas que las personas están considerando cuando están llamando y pidiendo servicios. Sienten un gran riesgo y es una solicitud grande que las personas confíen directamente con nosotros. Entonces, tenemos que pensar qué podemos hacer inicialmente en nuestra comunicación por teléfono y que sea en persona. ¿Cuáles son otras opciones que se podría integrar al proceso? Responde a su pregunta, ojalá. Veo, Victoria dice, hacemos una evaluación de peligro en persona. Muchas gracias por su participación. Siéntense libres de añadir preguntas. Vamos a seguir con volver a las preguntas más adelante. Entonces, hay algunos aspectos logísticos que quisiera mencionar también. El primero son los incentivos para la participación, sea dinero, tarjeta de regalo. Tal vez hay diferente manera de pensar de los incentivos y a lo mejor tienen preguntas de los montos, los procesos, el momento de entregar este pago. Voy a compartir mi perspectiva, pero saber que no es la única manera de abordarlo, es lo que funciona para mí y hay varias cosas que tomar en consideración.
es la realidad suya que permite su presupuesto. Hay restricciones del financiamiento de cómo ofrecer el pago. Yo voy a compartir que si fuera para mí en un mundo perfecto, si fuera de mí en un mundo perfecto, prefiero ofrecer efectivo directamente, dándolo al sobreviviente directamente para que sea un mínimo barrera. Y lo hago al inicio de la sesión, pero no se puede hacer esto. A veces no tengo la información, si es una sesión virtual, en línea. Hay otras cosas que hay que considerar. Incluso en persona tal vez no funciona hacerlo de esa forma. Entonces, si no puedo ofrecer el pago inicialmente, soy muy clara y enfatizo durante el proceso de consentimiento que no hay ninguna expectativa de cuánto o ni cuán poco desean participar. Digo claramente que valoro y siento honrada que están dispuestos a reunirse conmigo y platicar conmigo, y no quiero que sienten ninguna presión de compartir nada que no sienten cómodos en expresar. Aun si vinieron dispuestos a compartir, pero se cambiaron de mente, no hay problema. Y no importa si reciben pago o no. Otra consideración importante es la cantidad de personas que van a participar en una sesión de escucha. Un grupo grande podría ser muy llamativo, y en cualquier toma de decisiones, cuando gana algo, pierde algo. En una sesión grande, posiblemente tenga algún tipo de gusto porque puede haber diversas perspectivas, o hay limitaciones de tiempo, o tenemos que hacer un informe. Hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Es importante considerar eso. Y al otro lado, en línea de integrar un abordaje informado por trama en cada cosa que consideramos, yo sugiero tener varias sesiones más pequeñas en vez de una sola sesión grande. Si el grupo es grande y que se considera largo, depende de la meta de la sesión, el grupo de sobrevivientes con los cuales desea trabajar. Hay muchas consideraciones. Pero en general, si tiene más que 10 personas en su sesión de escucha en un espacio grande, y eso es cierto para todos nosotros, los participantes puedan sentir menos cómodos de compartir sus perspectivas o sus experiencias. La dinámica cambia con el tamaño del grupo y depende del tema y la meta de la sesión de escucha. Y como he mencionado, he facilitado sesiones sobre los servicios recibidos, y hace poco facilité una sesión sobre experiencias con vivienda. Y en cada una de esas sesiones, los participantes tuvieron mucho que quisieron compartir, y en mi experiencia, cuanto más grande sea el grupo, menos tiempo existe para poder profundizar las preguntas, menos oportunidad para profundizar y para expresarse completamente. Es algo que aprender, y cuanto más grande sea el grupo, más difícil es que la facilitadora o les facilitadores pueda dirigir el grupo y con la flexibilidad que sea deseado. Esta técnica nos lleva al tercer punto en la pantalla en cuanto a facilitadores. Así que hablamos un poquito en cuanto a esto, pero el papel de un facilitador es la clave, es tener un enriquecedor información de trauma afirmando a los sobrevivientes. Es crítico tener a los facilitadores con experiencia de géneros, información de perspectiva de trauma y de género durante todo este proceso. Y uno se preocupa, ¿cómo es que esto se ve? Muchas veces me preocupo que se habla en cuanto a fortalecer trauma. Son palabras como genéricas o que llaman la atención. Una de las cosas que yo hago cuando estoy entrenando, facilitando, y hablo en cuanto a esta conversación que tenemos en cuanto a guiar la conversación en cuanto
alejada del trauma, si no está en un buen medio ambiente, es sentirse como si fuera inapropiado o inclusive rudo interrumpir a los sobrevivientes cuando están compartiendo su historia. Y yo estoy de acuerdo, puede ser rudo, inapropiado hacer esto. También esto no es lo que yo estoy sugiriendo cuando hablo en cuanto al guiar suavemente la conversación. Lo que quiero decir es que en estas sesiones de escucha y en grupos de enfoque, e inclusive en entrevistas individual uno a uno, hay diferencia en cuanto a procesar el trauma y el compartir detalles importantes que informan la perspectiva con la experiencia del sobreviviente que se está describiendo inicialmente. Así, con gusto yo expando en esto. Si participantes del día de hoy tienen interés, pero por el momento yo voy a compartir que la experiencia como un felicitante y trabajando con sobrevivientes es esencial. Otra cosa que es de gran ayuda, dado la complejidad de conducir estas sesiones de escucha, es por lo menos tener 2 facilitadores durante esta junta. No siempre es posible, pero obviamente en un mundo perfecto puede ser de gran ayuda cuando el grupo es más grande. Así que el facilitante líder se puede enfocar en el contenido de la sesión, mientras que el apoya se enfoca en el proceso de la sesión. Así que el que lleva el liderazgo, el facilitador, está guiando la conversación, haciendo las preguntas, dando seguimiento, estando presente con la conversación, y el facilitante de apoyo puede hacer preguntas individuales conforme van surgiendo, enfocándose en señales no verbales y reflexiones o preguntas adicionales que quizás no vengan tan fácilmente si es la persona que está tomando cuenta de todo lo que está pasando. Este tipo de equipo de facilitadores es importante en caso de que se ocupa interrumpir, un tangente relevante o discursos, cosas que pueden pasar en una sesión de escucha. Y finalmente, especialmente si las sesiones están llenas de emociones, el tener roles de complementarios. Los facilitadores pueden expresar emociones de reacción, que es cuando se habla y se platica con los sobrevivientes. Muchos de ellos también son sobrevivientes. Es importante proveer el espacio que los facilitadores ocupan para poder procesar esas reacciones. Además de esto, los facilitadores pueden que tengan reflexiones importantes y observaciones en cuanto al proceso que es importante documentar, que puedan informar un futuro y sesiones de escucha. Así que ahora voy a cambiar a español. Asegúrese que use su canal adecuado y se ocupa la interpretación. Última pregunta para ustedes. Como sabemos, COVID ha cambiado todo. Y me pregunto, ¿qué tan preparadas se sentían ustedes para apoyar de forma intencional las diferentes formas de aprendizaje y de comunicación? La primera opción es, no me sentía preparada, pero he adquirido habilidades valiosas. La segunda es, no me sentía preparada al principio y todavía no me siento preparada. O la tercera, me sentí preparada y apoyada. En las próximas diapositivas, yo voy a hablar un poco más acerca de la justicia lingüística y también voy a enumerar consideraciones al facilitar sesiones de escucha en plataformas virtuales como esta. Veo que Kimberly ha levantado su mano, pero no sé, Kimberly, si tienes una pregunta, podrías escribirla en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. No veo aquí que la mayoría de las personas no se sentían preparadas, pero han adquirido habilidades valiosas y eso me parece excelente saberlo. Creo que esta nueva realidad que tenemos, la verdad que nos ha retado de muchísimas formas y especialmente haciendo este trabajo. Hablemos un poquito acerca de la justicia lingüística, la justicia del lenguaje. Esto de la justicia lingüística o justicia del lenguaje tiene varias definiciones dependiendo del contexto.
En este contexto de sesiones de escucha con sobrevivientes de violencia de género, nos referimos al derecho que tienen todas las personas a comunicarse en el idioma que mejor exprese sus ideas y en el que se sientan con mayor elocuencia, poder, integridad. La justicia lingüística es parte importante de nuestra meta de integrar una perspectiva que tome en cuenta el impacto del trauma y la cultura y el contexto de las personas. Esto se refiere a asegurarnos que si la guía de preguntas y cualquier otro material creado para la sesión de escucha no fue creado en el idioma de preferencia de los participantes, entonces pase por un proceso riguroso de revisión de las traducciones, para así no solo asegurar que las traducciones sean técnicamente correctas, pero que el lenguaje utilizado sea sensible a las experiencias de los sobrevivientes y adecuado al contexto. En caso de colaborar con intérpretes, es importante tener en cuenta algunas consideraciones, como por ejemplo, la experiencia previa de los intérpretes trabajando con sobrevivientes en este contexto y la importancia de tener una breve sesión con los facilitadores para prepararse. Al final, les compartiremos un recurso en inglés por ahora, pero pronto también estará en español, acerca de consideraciones al colaborar con intérpretes que les pueda ser útil. Pero bien, lo que quiero resaltar es que asegurarnos que los sobrevivientes tengan acceso significativo y equitativo al apoyo lingüístico es fundamental para protegerles de mayor victimización. También algo muy importante es en sesiones de escucha, es centrar las necesidades de idioma de los participantes. Eso garantiza que los datos recopilados sean precisos, sean exhaustivos y consistentes. Cuando las personas no se pueden expresar en su idioma de preferencia, es posible que entonces no compartan sus perspectivas a plenitud, no compartan ideas complejas, simplemente por el hecho de que hacerlo toma mucho trabajo y hacerlo en el idioma que no es de su preferencia requiere aún más esfuerzo. Entonces, integrar una perspectiva de justicia del lenguaje no es solamente fundamental para asegurarse que las sesiones de escucha sean adecuadas culturalmente, sensibles a las necesidades y experiencias de los participantes, pero también para garantizar que la información recopilada sea la más precisa y exhaustiva posible. Finalmente, antes de pasar a una sesión de preguntas y respuestas, tengo algunas ideas que quisiera compartir con ustedes acerca de sesiones de escucha virtuales, porque es muy probable que se necesite hacer modificaciones. Decisiones estratégicas pueden ser necesarias en cuanto a la estructura y el contenido de la sesión. Mi recomendación es siempre, sin importar si son sesiones de escucha presenciales o virtuales, es tener en cuenta y tener conversaciones con líderes comunitarios antes de decidir si la sesión virtual es cultural y contextualmente apropiada y si se debe modificar para tomar en cuenta el impacto del trauma o las necesidades de la comunidad. Si juntas la decisión es de seguir adelante con una sesión virtual, es posible modificar las metas y el número de participantes en cada sesión. Es posible que eso sea una buena idea. Menciono lo de modificar las metas porque tal vez acortar el tiempo y el número de preguntas sea apropiado si la sesión primero se planteó como una sesión presencial. Muchas veces las sesiones virtuales tienen dificultades logísticas como problemas con el internet, limitaciones de tiempo, interrupciones que no estábamos esperando. Entonces también por esa parte recomiendo tener pocos participantes en una sesión de escucha virtual para ayudar a formar un ambiente cálido y cómodo en el que los participantes puedan expresar sus ideas. Dado todos estos retos, es importante tener conversaciones iniciales
con los participantes antes de la sesión de escucha para hablar acerca si tienen acceso al equipo necesario, como al celular, a la tableta o a una computadora, si tienen experiencia previa utilizando la plataforma virtual y preguntar si necesitan algún apoyo técnico, ingresando, probando si tienen buena señal, si pueden poner su cámara, probando todo lo necesario antes de la sesión de escucha. Si es necesario colaborar con intérpretes, este es otro detalle que es importante abordar antes de la sesión para poder tener todo en orden y todo preparado a la hora del grupo. Y luego mi último punto es el de los incentivos. Si es posible y no hay limitantes, recomiendo tener la mayor cantidad de opciones para entregar el pago a participantes. Y esto es preguntándole a los participantes cuál es la mejor opción para ellos para poder recibir el pago necesario de forma virtual. Yo finalizo mi participación hoy contándoles en breve mi última experiencia. Acabo de terminar un proyecto entrevistando a sobrevivientes latinas inmigrantes en español acerca de sus experiencias de vivienda. Inicialmente yo diseñé el estudio con grupos de discusión en persona, pero dadas nuestras circunstancias, esos planes tuvieron que cambiar. Y junto con líderes comunitarias decidimos hacer las sesiones de forma virtual por Zoom. 14 sobrevivientes participaron de forma virtual en los últimos, esto recién acaba de terminar, en los últimos meses. Y todos los puntos que mencioné en esta diapositiva pasaron. Tuvimos problemas ingresando a la plataforma, ingresando en la contraseña, problemas de conexión, interrupciones inesperadas, pero lo más importante de todas las cosas que pasaron, que creo que ayudó a que todo saliera bien y las entrevistas fueran un éxito, fue el poder ser muy sencillo, muy flexible, el tener estos puntos que he mencionado hoy en consideración, en haber hecho grupos pequeños, pero también dentro de los grupos pequeños tener la flexibilidad de poder hacer un cambio. Entonces, aunque el diseño era y la meta era tener grupos de discusión pequeños, en algunas de las ocasiones para poder tener a las participantes y que ellas pudieran participar, que estaban muy comprometidas en hablar conmigo, la mejor opción era hacer entrevistas individuales. Entonces hice un mix. En algunas de las personas participaron como grupos de discusión y en otras instancias hice entrevistas individuales porque los horarios no se estaban combinando bien, porque en el momento de ingresar al grupo pues no estaba funcionando la tecnología. Entonces, para asegurar que personas que estaban muy interesadas en participar lo pudieran hacer, entonces tuvo que haber mucha flexibilidad de parte de nuestro equipo de trabajo para poder lograr esto. Y con eso termino mi presentación hoy y abro para algunas preguntas o comentarios y regreso para hablar inglés si eso sale de, si eso es mejor. So, are there any questions or comments ¿Algunas preguntas, comentarios? about the content today or anything that I have shared? ¿Preguntas o comentarios sobre lo que he compartido? Gaby, no tenemos preguntas en la casilla de preguntas y respuestas ahora, pero una pregunta que quiero hacer. Yo sé que muchas participantes conocen el término de acceso de idioma, pero puede ampliar en la gran diferencia en lo que entendemos de acceso de idioma y justicia de lenguaje. That is a great question. I think, Es buena pregunta. Acceso de idioma típicamente hace referencia a poder ofrecer
acceso, y exactamente eso, acceso a recursos, servicios en el idioma preferido de participantes. Pero cuando hablamos de justicia del lenguaje, vamos más profundo. Yo lo veo como en un continuo. Entramos más profundamente diciendo, eso es el piso. Hay mucho más que podemos hacer, centrando las necesidades de idioma, porque al fin de todo el idioma está tan vinculado con nuestras experiencias, nuestra identidad, quiénes somos, y centrar esas necesidades y asegurando que las personas puedan expresarse en el idioma que sienten, no solo más capaz de expresarse, sino con más poder, es, permite una ampliación de justicia del lenguaje. Y es una de las maneras que veo que no es tanto que sea diferente, sino que es un continuo. ¿Tiene sentido? Sí, sí, tiene sentido. Y creo que es un punto muy importante, dado que mucho del trabajo que tenemos con sobrevivientes es dar poder a ellos. Hay otra pregunta que alguien puso en la casilla de preguntas y respuestas. ¿Existe una plataforma que se prefiere para participantes? Zoom, GoTo, Teams, etcétera. En mi experiencia, en particular en el último año, 2 años, que hemos estado en esta nueva realidad, he pensado que Zoom ha sido la plataforma más conocido. Cuando trabajé con un grupo de entrevistas de participantes, cada persona había estado con Zoom antes. Y esa fue la plataforma que parecía iba a funcionar mejor, aunque hubieron problemas todavía, por lo menos conocieron la plataforma porque lo habían accedido anteriormente. No he usado GoToWebinar ni Teams con sobrevivientes y no sé cuán amplio es el uso de esas plataformas o si existen otras plataformas que usamos, si son plataformas que usamos más para el trabajo y Zoom es más difundido, más ampliamente usado. Para mí, participantes tenían por lo menos algo de experiencia con Zoom, lo habían usado y me está haciendo pensar en las consideraciones de presupuesto, porque sé que para algunas plataformas existen costos para que las personas puedan tener acceso a través de una computadora versus una línea telefónica. Gaby ha escrito otro documento sobre asuntos presupuestarios para trabajar con sobrevivientes. Creo que puede encontrar similaridades en todo. Otra pregunta, creo que tenemos pregunta antes de clausurar la sesión de hoy. ¿Cuáles son algunos de los errores más grandes que ha visto a las personas hacer en la búsqueda de practicar justicia del lenguaje? Voy a pensar con lo que viene a mi mente de mi trabajo y mi vida. Es pensar que es o una cosa u otra cosa. Justicia del lenguaje es un viaje, un camino, como todo. Y siempre hay espacio para mejoramiento y crecimiento y ofrecernos gracia al tratar de ofrecer mejores servicios, mejores acceso. Es clave para no estar paralizados con el miedo de hacer errores. Existe un riesgo, especialmente si no lo he hecho antes, de querer integrar justicia del lenguaje y voy a decir que en cada vuelta siempre sigo aprendiendo algo. Una de las cosas que voy a compartir es clave hacer preguntas a los participantes cuál es su idioma de preferencia y no presumir que es una cosa u otra. Y voy a usar el ejemplo de inglés y español como referencia. Son
los idiomas con los cuales trabajo principalmente, pero como estoy trabajando con sobrevivientes de inmigrantes de Costa Rica, eh, a presumir que su idioma preferido es español, tal vez es escapar muchas cosas o olvidar muchas cosas, en particular cuando estamos pensando de personas compartiendo sus historias. Hay mucho que se considera cuando piensa de un idioma preferido y a veces el trauma que haya experimentado sucedió en español, entonces hablar del trauma en inglés tal vez ofrece suficiente distancia, distancia necesaria para poder hablar de eso. Y eso es importante. No hay que presumir que van a querer hablar español o que siempre van a querer hablar español. He hecho estudios longitudinales y es mi experiencia y una de las razones por las cuales yo he presentado en 2 idiomas. Aunque español es mi primer idioma, yo he vivido en este país por más de 17 años y no siempre es donde tengo mi cerebro. A veces prefiero hablar en inglés por cualquier razón y tener esa apertura y flexibilidad y centrar los sobrevivientes, necesidades y preferencias en tiempo real es clave. Y creo que es una lección que yo misma he tenido que aprender. ¿Responde a la pregunta? Sí, sí, muchas gracias. No presumir. Es importante. No veo otras preguntas y casi estamos a la hora. Entonces vamos a cambiar de ruta. Antes preguntó Alana si vamos a compartir las diapositivas y Joe respondió que sí, vamos a compartir las diapositivas y la grabación de las preguntas, de la sesión, perdón. Veo lo que está pasando aquí. Muchas gracias a cada uno. Les invitamos a tomar un momento a terminar una encuesta que les vamos a compartir. Requiere menos de 4 minutos y su participación es voluntaria y se mantiene confidencial. Y pueden conectar con nosotros acá. Y gracias por unirse con nosotros el día de hoy. Ha sido un honor tener a Gaby acá. Muchas gracias por tenerme. Disfruten el día. Gracias por compartir su tiempo, su energía y su trabajo con nosotros hoy. Espero que haya podido llevarle algo del entrenamiento de hoy. Si tiene recursos relacionados con esta capacitación o si hay un tema sobre el que le gustaría una capacitación futura, comparta en los comentarios a continuación. Puede encontrar más información y enlaces a recursos para este seminario web en la descripción a continuación. Y como siempre, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más videos.